Muy buenos días, estimados estudiantes, estimadas señoritas. Vamos a continuar con el avance del tema y para la misma vamos a ingresar al documento Word. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de inserción y modificación de elementos gráficos y objetos. ¿Ya? ¿A qué se refiere? Vamos a utilizar lo que es la parte de gráficos en la herramienta de Word. ¿Para qué nos sirven específicamente los gráficos? Los gráficos nos ayudan a interpretar, ya a partir de un resultado que nosotros obtengamos, ya nos ayudan a interpretar los resultados, ya, y para la misma nos vamos a ir a la pestaña Insertar, sin antes un poquito retroalimentar lo que se había avanzado el día de ayer. Habíamos hablado acerca de diseño de página. ¿Ya? También se había hablado acerca de la pestaña diseño. ¿Ya? Por favor, esto, los que tienen computadoras o los que tienen laptops, vayan repasando, vayan practicando. Esta parte, por ejemplo, no hay en la parte del celular, pero sin embargo, en los que están trabajando tal vez desde sus celulares, tienen ya habilitados estas opciones para trabajar. ¿Ya? Y en las prácticas que les voy dando, siempre voy habilitando incluso para aquellas personas que trabajan desde un celular. Bien dicho, entonces eso, me voy a ir a la pestaña Insertar y como su nombre lo indica, insertar, nosotros desde esta parte podemos insertar imágenes, podemos insertar formas, podemos insertar diagramas Smart, tablas, ¿ya? Encabezados, pie de páginas. Entonces, todo lo que tenga que ver con objetos, ilustraciones y demás, lo insertamos desde esta pestaña, imágenes y entre otros. Y en esta oportunidad vamos a empezar con esta o con esta opción que dice gráfico. Y ahí nos dice, ¿no? Ayuda a detectar patrones y detenciones de datos al agregar un gráfico de barras. No importa el tipo de gráfico que nosotros insertemos, venimos a esta parte y ya nos da ejemplos, por ejemplo, qué tipo de gráfico quieres insertar, ya sea de columna, ya sea circular, barra y así sucesivamente. ¿Ya? Vamos a utilizar lo que es circular. Eh, Presiono el botón aceptar y van a ver la diferencia que sucede en esta parte. Cuando yo he insertado lo que es la gráfica, rápidamente se habilita una tabla de Excel. O sea, está abriendo paralelamente lo que es una tabla de Excel. Eso hay que tomar en cuenta igual, ya cuando estemos trabajando con gráficos. Los datos ya vienen desde Excel, es decir, desde las celdas de Excel. Si yo en esta parte cambio, por ejemplo, en el gráfico me está saliendo primer trimestre, segundo trimestre y así sucesivamente, miren. Entonces, lo que yo puedo hacer en esta parte es cambiar. Por ejemplo, ¿qué pasa si me piden un gráfico para interpretar datos acerca de, vamos a decir, de diferentes unidades educativas, voy a decir, ¿ya? Vamos a volver, de diferentes unidades educativas. Me dicen, voy a poner aquí unidades educativas, ¿ya? La cantidad de estudiantes que hay en cada unidad educativa, vamos a decir, cantidad de estudiantes. Cantidad de estudiantes, de esa manera, ¿ya? Y ahí me sale, miren, hasta el título cambió, dice cantidad de estudiantes. Entonces, tomen en cuenta que los datos se van modificando desde Excel. ¿Qué pasa si yo lo cierro sin querer? ¿Ya? Lo cerré. ¿Será que ahí termina esto? No. Miren, cuando nosotros insertamos un objeto, y esto vamos a ir avanzando mucho, insertamos un objeto, siempre se habilitan sus propias pestañas. Es decir, para que nosotros podamos modificar, se habilitan sus propias pestañas. Pero, ¿qué pasa si yo hago clic en la hoja? Miren, si yo hago clic en la hoja, esas pestañas desaparecen. Si yo inserto imagen, forma, cualquier otro objeto, ¿ya? Siempre se va a habilitar sus propias pestañas para su modificación, sus propias herramientas, en otras palabras. Si yo hago clic, por ejemplo, en esta parte, hago clic encima de este, vamos a decir, gráfico, me aparecen herramientas de gráfico. Me sale la opción de diseño y formato. ¿Ya? ¿El diseño para qué? Uno, para que yo pueda cambiar el modelo, el color, ¿ya? Ahí me sale la opción de cambiar colores, por ejemplo. Puedo cambiar, por ejemplo, tal vez otro tipo de gráfico. Miren, cambiar tipo de gráfico me sale. Por ejemplo, de esta forma, presiono aceptar. Entonces va a ir cambiando de esa forma. Selecciono, se puede ir cambiando diferentes estilos. ¿Ya? Entonces, para eso me sirve el diseño. Ahí me está dando opciones. Nuevamente, cambiar tipo de gráfico. Incluso puedo cambiar en tipo de barras, por ejemplo. Miren, cuarto trimestre, tercer trimestre, segundo trimestre. Está cambiando. Puedo cambiar o puedo volver a la forma circular, por ejemplo. Para eso me sirven las gráficas. ¿Ya? Ahora, en esta parte
yo necesito volver, vamos a decir nuevamente, a Excel. Porque Excel lo acabamos de cerrar, por ejemplo, cantidad de estudiantes, diferentes escuelas, hemos dicho. En este caso me está saliendo primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, no son escuelas. Entonces quiero poner los nombres de las escuelas. Entonces, ¿cómo vuelvo a ingresar? Me voy a ir a las herramientas de gráfico, me voy a la opción diseño y ahí me sale la opción de modificar datos. Y miren, vuelve esta tablita. Nuevamente les reitero, cuando insertamos un gráfico, sí o sí se tiene que abrir la tablita de Excel, porque desde ahí nosotros modificamos los datos. ¿Ya? Entonces vengo a lo que es la modificación de datos, hago clic encima de eso y ahí me sale, ¿no? Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre. Y donde dice primer trimestre lo voy a cambiar por la escuela Litoral, vamos a decir, ¿ya? Entonces vamos a ir poniendo diferentes unidades educativas. Litoral, vamos cambiando el otro campo. Arce, lo vamos a poner así, yo lo voy a poner ya, Arce, Aniceto Arces, ¿no? Es Arce, Colegio Aniceto Arce. Ya, lo voy a dejar con Arce, ¿ya? Bueno, está medio lento mi computadora. Aniceto Arce. Otro colegio que está, a ver, Medinaceli. No conozco, a ver, ¿qué más? Liceo Sucre, vamos a poner ya. Y así sucesivamente podemos ir aumentando. Y miren cómo se ha ido cambiando incluso los textos. Ya no sale, por ejemplo, segundo trimestre, cuarto trimestre, no. Y los datos también, por ejemplo, cantidad de estudiantes, el número de estudiantes. En esta parte, por ejemplo, yo puedo poner que en el litoral hay 800 estudiantes. En el colegio, miren cómo la gráfica va cambiando incluso ya de acuerdo a los datos que le estamos asignando. En el colegio Aniceto Arce podemos decir que hay 500 estudiantes, en el Medina Celi digamos que hay 450 estudiantes y en el colegio Liceo Sucre digamos que hay, no sé, 700 estudiantes. Y miren cómo la gráfica, de acuerdo a los datos que nosotros le estamos asignando, también se va ahorita. Puedo ir aumentando tal vez otros colegios más en esta parte, no sé qué otro colegio más, vamos a poner el Pichincha, vamos a decir, ¿ya? Entonces, miren, vamos a ir aumentando, digamos que tienen, no sé si tendrán, y se va a ir aumentando ese colegio más, digamos que tiene, no sé, a ver, vamos a poner un dato bajo, 200 estudiantes, ¿ya? De esa manera. Y aquí tenemos la leyenda, esto se le llama, tengan en cuenta que el gráfico tiene, lo voy a cerrar esta parte, tiene diferentes partes, ¿ya? Tiene, por ejemplo, las partes como la leyenda, a esto se le llama leyenda. ¿Por qué se lo conoce con el nombre de leyenda? Porque a partir de un color nosotros podemos identificar, por ejemplo, el Liceo Sucre está siendo representado por un color amarillo un poco oscuro, ¿ya? El Colegio Medinaceli plomo y así sucesivamente podemos identificarlos, ¿ya? Y en diseño, lo que hace rato ya habíamos hablado, me da diferentes estilos para que yo pueda cambiarlo de acuerdo al porcentaje, no sé, puedo ir manipulando. Por ejemplo, de acuerdo a esta gráfica, ¿qué unidad educativa tendrá más cantidad de estudiantes? A eso me refiero cuando hablo de nos ayuda a interpretar datos. Pero para poder interpretar datos en esta parte a mí me convendría tal vez trabajar por porcentajes, es decir, del 100% de la población de estudiantes de la ciudad de Potosí, por ejemplo, quiero saber si el 30%, 17%, 20% se lo lleva, por ejemplo, el colegio o Liceo Sucre o Medinaceli. Para ver los porcentajes, lo que nosotros podemos hacer es seleccionamos la gráfica, ¿ya? Como tal, nos vamos a diseño y aquí nos sale una opción que dice diseño rápido. Nuevamente les reitero y que valga la redundancia, esta parte simplemente son estilos. Este otro lado es para que ustedes puedan cambiar los colores. Pero diseño rápido, ¿ya? O se habilita en este caso, vamos a decir, a ver, hacemos clic, para ya activar, por ejemplo, en este caso, los porcentajes y el modelo que nosotros querramos utilizar. Por ejemplo, yo quiero utilizar este modelo porque tiene leyenda y porcentajes. Y la leyenda está yendo incluso en la parte derecha. Entonces selecciono ese modelo en diseño rápido. Entonces tendría que activarse eso y ahí está. Yo ya puedo interpretar los datos a partir de este gráfico, de esta gráfica. Por ejemplo, puedo decir del 100% de la población estudiantil, el 26% de los estudiantes pertenecen al Colegio Liceo Sucre. El 8% de los estudiantes pertenece al Colegio Pichincha. De esa manera nosotros podemos empezar a trabajar e interpretar lo que son los datos. Ya, para eso nos sirve. Más que todo esto. Y tomen en cuenta que los datos no se inserta desde Word, se inserta desde Excel. ¿Y dónde está? En la opción Formato.
modificar datos. ¿Ya? Entonces, no solo es eso, podemos hacer otro tipo de gráficos, podemos pasarnos aquí haciendo gráficos, vengo a insertar, ahí está la opción gráficos. Por ejemplo, en columnas puedo seleccionar este tipo de gráfico ya también y que se vaya insertando. Vamos a ver, lo mismo, ¿no? Se inserta el gráfico y rápidamente se habilita un modelo o un ejemplo de lo que es Excel. Obviamente aquí nosotros podemos cambiar los datos. Ya desde esta parte nosotros ya podemos empezar a modificar, a cambiar los datos. Por ejemplo, quiero saber en cada departamento de, vamos a decir, de Bolivia, ¿cuántas mujeres y cuántos varones hay? Por ejemplo, en el departamento de Potosí, voy a poner ya, vamos a empezar con Potosí. Con esto finalizamos. Potosí, otro departamento puede ser Chuquisaca, Oruro, Pando, Tarija. ¿Qué más? Ya, solo eso. ¿Ya? Entonces venimos a esta parte. No hay datos, acabamos de borrarlos y miren en el gráfico está desapareciendo. Aquí podemos poner, por ejemplo, cuántas mujeres o sexo femenino, masculino, puedo ponerlo igual, femenino y al lado masculino. Ya que estamos, por ejemplo, en la etapa de elecciones y demás, incluso podemos poner aquí los partidos, ¿no? Todos los departamentos, por ejemplo, los partidos y quién gana en los gráficos, igual podemos diseñarlo eso. Bien, y tenemos una columna por demás y que no se quita, miren, femenino, masculino y el otro no se sabe, digamos, ¿no? Pero no, eso no hay. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Eliminar esta columna. ¿Cómo eliminamos? Simplemente me posiciono en la columna, no importa en qué celda, pero la cosa es que me tengo que posicionar y hago clic derecho y eliminar columna. ¿Por qué estoy poniendo eliminar columna? Porque quiero eliminar esta columna. Excel trabaja al igual que las tablas. Y las tablas, por ejemplo, siempre se van a conformar de tres partes. Columnas, que viene de la parte superior a la parte inferior, y filas, que va de izquierda a derecha. Y lo otro serían las celdas. En este caso, quiero eliminar esta columna. Y para eliminarlo no importa dónde me posicione, pero la idea es que le voy a indicar a Excel y le voy a decir, elimina esta columna. Presiono clic derecho, eliminar y hay columnas de la tabla. Y se eliminó. Y ahí está. Ya acaba de desaparecer esa opción que me estaba saliendo como serie. Entonces en esta parte voy a poner cualquier, digamos que hay, no sé, 20.000. Y aquí hay 15.000 y así sucesivamente. Yo puedo ir poniendo valores aleatorios. Lo voy a ir poniendo valores aleatorios, ¿sí? No importa, pero que sean de 5 dígitos. No importa cuál sea el valor, pero que sean de 5 dígitos. ¿Ya? Entonces, voy registrando. Vamos registrando. Y ahí está. Acabamos de terminar. Y la parte gráfica en la parte inferior ya me está mostrando. Por ejemplo, Potosí es uno de los departamentos que tal vez no hay mucho, ¿no? En cuanto a sexo femenino y sexo masculino. Podemos cambiar ese dato, ¿no? Aquí lo voy a poner, por ejemplo, 10, ¿no? Es más poco. 9.080. No lo voy a poner 100.000 porque se va a disparar. ¿Ya? Y ahí está. Entonces los gráficos de esa manera se van, vamos a decir, diseñando y a partir de eso nosotros ya podemos empezar a interpretar en los departamentos. El departamento que menos, vamos a decir, sexo femenino, porque el más, perdón, el color, aquí está la leyenda, el color azul representa a los femeninos y el color naranja representa a los masculinos. Entonces nosotros ya podemos empezar a interpretar, ¿no? En qué departamento, por ejemplo, hay menos personas, vamos a decir, de sexo masculino y en qué departamento sí hay más y en qué departamento hay más del sexo femenino. De esa manera podemos interpretar. Y de la misma forma, tiene su opción diseño. Nosotros podemos cambiar estilos. Incluso puedo cambiar el título. ¿Ya? Entonces, en esta parte, gráficos de acuerdo al género puedo poner, por ejemplo, ¿ya? Gráfico
de acuerdo al género. De esa manera, incluso yo puedo empezar a diseñarlo esta parte. Ya, de esa forma nosotros podemos utilizar, nuevamente les reitero, es lo mismo. Si en aquí vengo diseño rápido, puedo utilizar, por ejemplo, la tabla. La tabla que hemos utilizado en Excel lo puedo traer en diseño rápido, me da diferentes modelos, ¿no? Puedes utilizarlo de esta manera, puedes utilizarlo de esta forma, pero me está dando algunas instrucciones. Y ahí está. Bien, entonces con esto estaríamos finalizando con lo que es la parte de gráficos. Nuevamente les reitero, nos sirve específicamente para eh, interpretar datos. Podemos realizar cualquier tipo de gráfico y ustedes lo van a utilizar posteriormente, ¿no? En cualquier momento les pueden pedir que saquen una gráfica e interpreten datos en la fuente laboral, en cualquier fuente laboral que ustedes trabajen. Bien dicho, eso, estimadas estudiantes, estaríamos finalizando con eso.